¿Nos podrías explicar qué es exactamente la homeostasis intestinal? De una manera muy general, la homeostasis intestinal es el mantenimiento de la salud del intestino del animal y así buscar la salud como un todo, ¿no? La salud única del animal. Hablamos sobre los componentes que son importantes para el mantenimiento de esta homeostasis intestinal. Entonces, el primer punto sería la microbiota, ¿cierto? Mantener la microbiota en equilibrio y que haga su función de manera correcta. Hablamos de la importancia de mantener la barrera intestinal íntegra, o sea, evitar que patógenos o toxinas migren del lumen intestinal hacia la corriente sanguínea. Otro punto muy importante es mantener la capacidad digestiva de este animal, o sea, que la mucosa intestinal tenga la función y la capacidad de absorber los nutrientes del alimento que estamos forneciendo a este animal. Y el punto que más hablamos fue sobre la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Que es parte del sistema inmune, hace parte de este equilibrio para la homeostasis intestinal y muchas veces una respuesta inflamatoria exacerbada es negativa para el rendimiento del animal. Entonces todos estos componentes interactúan y si uno está dañado va a causar problemas en el otro, no hay como isolar estos componentes, todos están juntos y todos van a tener un impacto muy contundente en el rendimiento zootécnico. Bueno, lo mencionaste de alguna manera, pero haciendo énfasis, la parte de la inflamación, en este caso intestinal, es una reacción del organismo ante una agresión. ¿Cómo es que llega a ser algo que en este caso nos afecta? O afecta pues el rendimiento, es como paradójico, ¿no? Sí, sin duda, hay mucha confusión sobre este tema. En primer lugar, la inflamación es una defensa del organismo, ¿cierto? Entonces es algo bueno, por siempre cuando ejerce su función de protección. Pero lo que ocurre hoy muchas veces es una respuesta que es más alta, más exacerbada que el necesario, porque la inflamación puede ser una reacción a diversos estímulos, como por ejemplo, hasta mismo nutrientes que están presentes en el alimento, factores antinutricionales que en la realidad no van a causar una enfermedad al animal, ¿cierto? Y cuando esta respuesta ocurre de una manera exacerbada y su continuación, digamos así, no es cortada, lo que pasa es que el animal va a pagar su cuenta y esto va a ser como a través de fiebre, inapetencia, el animal va a parar de comer, hay el costo metabólico de la respuesta inmune también es alta. Y con esto estamos trabajando con animales de producción, ¿cierto? Y animales que no comen, no van a producir. Y entonces lo que buscamos son herramientas para mantener esta respuesta inflamatoria bajo control. No queremos que el animal no tenga la capacidad de defenderse cuando es necesario, pero tampoco queremos que exista una respuesta inflamatoria exacerbada que va a traernos estos costos relacionados a esta respuesta inflamatoria sin control. Eso es lo que de alguna manera denominas modulación. Exactamente. Pero bueno, se oye un poco complejo, yo imaginaría como cuando haces el ajuste en un dial de un radio. ¿Cómo calcularle exactamente esa modulación? ¿Cómo lo haces? Eso, una fórmula no existe, pero hoy tenemos herramientas que debemos de trabajar para evitar esta sobreestimulación del sistema inmune. Esto pasa, por ejemplo, primero punto, como por una nutrición de precisión, porque si estamos hablando de inflamación intestinal, tenemos que hablar de nutrición, ¿cierto? Y con esto, primero punto, calidad de materia prima. Si trabajamos con una materia prima que no conocemos, es muy difícil que podamos hacer una nutrición de precisión. Y por esto hoy los nutricionistas trabajan mucho con márgenes de seguridad muy altos, porque cuando no se tiene el control de la materia prima, nos aseguramos mucho más. Pero este colchón de seguridad que tenemos ahí son nutrientes que si el animal no tiene la capacidad de absorberlos, este exceso de nutrientes va a servir como sustrato para las bacterias del intestino.
y muchas veces, especialmente si estamos hablando de proteína, son las bacterias no deseables que se van a multiplicar. Y ahí vamos a quebrar lo que hablamos antes, la homeostasis intestinal, pues una población de bacterias se va a multiplicar de una manera más elevada y va a causar una disbiosis, o sea, un cambio una quebra en esta homeostasis intestinal. Entonces, por eso trabajamos, bueno, desde el principio, ¿no?, con la parte nutricional, trabajamos también con ajuste de niveles nutricionales y con herramientas, como bien hablaste en el principio, enzimas. Porque las enzimas, cuando utilizadas con su matriz, permiten que bajemos esta cantidad, este aporte de materia prima en el intestino del animal y con esto de nutrientes que pueden servir como sustrato para las bacterias. Si hablamos, por ejemplo, de proteína, la principal materia prima que utilizamos es la soya, ¿cierto? Y la soya tiene una gran cantidad de factores antinutricionales que van a estimular las respuestas inflamatorias locales que no son positivas para el animal, ¿cierto? Van a tener un costo. Cuando utilizamos, por ejemplo, una proteasa, con su matriz vamos a estar agregando menos de esta materia prima proteica, entonces menos proteína va a estar disponible en el intestino del animal, vamos a tener menos factores antinutricionales agregados al alimento y también vamos a mejorar la absorción, la digestión de esta proteína. Y además de eso, cambiar el sitio de absorción de los aminoácidos, es una parte más anterior del tracto gastrointestinal, para que estos tramos mayores, o sea, las cadenas polipeptídicas, no estén ahí disponibles al final del tracto gastrointestinal, que es donde tenemos la mayor cantidad de las bacterias potencialmente patógenas, especialmente Clostridium, por ejemplo, que es un problema en las producciones libres de antibióticos. Entonces, esta es una herramienta que es utilizada muchísimo al uso de las chilanasas también, especialmente chilanasas que son capaces de tener un efecto prebiótico a través de la formación de cadenas que llamamos de axos, que son utilizadas por las bacterias benéficas del intestino. Y también otras alternativas que pueden ser usadas como herramientas, que son los ácidos orgánicos y aceites esenciales que nosotros presentamos ayer en la discusión, que tienen un efecto directo sobre las bacterias que son pH sensitivas, que son generalmente las bacterias que pueden causar daño al intestino y quebrar esta homeostasis intestinal. Todos estos avances tecnológicos, todos estos nuevos conceptos hablan de una industria avícola muy moderna, muy avanzada, pero al final estamos hablando de empresas avícolas y como empresas queremos conocer cómo beneficia todos estos aspectos en la parte económica. ¿Qué nos puedes contar? Claro, este es el objetivo, ¿no? Al final tener una industria rentable y que ofrezca un producto de calidad para sus clientes, para toda la población. Como le decía en el principio, todos estos componentes de la homeostasis intestinal interactúan entre ellos y el resultado final es el rendimiento zootécnico. Y el rendimiento zootécnico va a estar bajo, va a estar mucho peor si no tomamos las debidas precauciones para evitar cualquier disbiosis o quebra de esta homeostasis. Entonces estas herramientas son muy importantes, además de hacer todo lo básico, sin dudas, de manejo, de prevención de enfermedades, y vacunas y todo regresar al básico, hacer lo básico bien hecho. Estas herramientas sí pueden funcionar y ayudarnos a tener una producción mucho más rentable, un retorno en nuestra inversión y así promover la industria avícola de una manera mucho más exitosa, además pensando en este desafío que tenemos hoy, que es la restricción en el uso de antibióticos, especialmente el uso responsable de los antibióticos en la producción animal. Entonces tenemos que hacer uso de estas tecnologías que tenemos disponibles en el mercado.